muy buenas, bienvenidos una semana más a nuestro canal de impresoras3d.com. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre el cracking. El cracking es el proceso de delaminación que de vez en cuando sufren nuestras impresiones porque las capas no están bien unidas. Este proceso puede ocurrir durante la impresión o en muchas ocasiones puede ocurrir después de haber impreso nuestra pieza, haciendo incluso que las capas se puedan desprender de la impresión. Y la pregunta del millón es, ¿por qué se produce la delaminación o el cracking, por lo que también es conocido? La delaminación es un problema que se produce cuando la capa de abajo está empezando a enfriarse, cuando se está destruyendo una nueva capa en el modelo, por lo que no se derrite ni se fusiona bien, y a medida que la pieza va avanzando comienza a producirse la delaminación. Aunque también hay varios motivos por los que se puede producir la delaminación, no solamente la temperatura. Pueden producirse huecos en las capas en la impresión cuando haya tensión interna en el modelo o simplemente por tener geometrías complejas que hagan que se originen este tipo de tensiones. También se puede producir delaminación cuando el material se dilata porque la temperatura es demasiado baja o demasiado alta. Por eso es muy importante mirar la temperatura de impresión de cada material para movernos siempre dentro de los mismos parámetros de impresión dependiendo de cada material. También hay que tener en cuenta la temperatura de los filamentos con aditivos o partículas. Aparte de controlar la temperatura adecuada, hay que tener en cuenta diferentes parámetros de impresión, como puede ser el flujo, la velocidad, retracciones y demás. Algo muy importante para que tengamos una buena impresión, ya que si no tenemos una buena laminación a la hora de imprimir nuestro modelo, corremos el riesgo de que tengamos cracking en la pieza. Tenemos que imprimir con el ventilador encendido a no ser que el material no lo requiera. Si el material de por sí tiene ya una mala adherencia de capa, se producirá delaminación, grietas o espacios como lo que veis en esta imagen. Si esto pasa, es mucho más fácil de que la pieza parta, además de no tener un buen resultado. Por eso, ¿con qué materiales suele ocurrir más delaminación o cracking? Los problemas de delaminación suelen ocurrir normalmente en materiales más técnicos como puedan ser el ABS o el ASA. Estos materiales son mucho más propensos a sufrir delaminación por la tendencia que tienen a deformarse. Aunque el cracking no afecta solamente a la dificultad de impresión y al acabado de las piezas, sino que afecta de manera muy negativa a la resistencia de las piezas por no tener las capas completamente soldadas. Por eso, cuando vamos a imprimir este tipo de materiales, se recomienda hacerlo en impresoras cerradas con una cubierta para que no tengan cambios de temperatura o estos cambios bruscos de aire. Por eso siempre recomendamos imprimir este tipo de piezas en habitaciones cerradas o, como hemos dicho, con cubierta, muy importante. Materiales como podrían ser el PLA, PETG o flexibles, que son más comunes, no suele ocurrir esta deformación, ya que no tienen tendencia a deformarse. ¿Cómo podemos conseguir mejores capas? Para que haya una buena adhesión, lo más importante es que haya una buena configuración de parámetros de impresión. Es lo que hemos comentado antes. Si no tenemos una buena configuración de estos parámetros, por más que, por ejemplo, cerremos la impresora o imprimamos en un ambiente óptimo, nuestra impresión va a tener delaminación o cracking. Por eso no tiene nada que ver la impresora 3D, a no ser que, como hemos dicho, el filamento tenga humedad. Antes hemos comentado que teníais que ajustar algunos parámetros. La velocidad de impresión. A veces también podemos disminuir la velocidad de la impresión para así mejorar la adhesión entre capa y capa y que el filamento se deposite más lentamente. Pero en piezas grandes tendrías que aumentar un poquito más la velocidad porque corres el riesgo de que la capa de abajo se enfríe cuando se deposite la siguiente capa. También hay que tener en cuenta el flujo, que es muy importante para tener una buena adhesión entre las capas, ya que si hay un flujo insuficiente, las capas serán demasiado finas e inconsistentes y hará que se produzca la temida delaminación. La temperatura es el factor clave en todo momento y es posible que esta temperatura no sea lo suficientemente alta para que el filamento adhiera correctamente a la capa anterior.
Por eso, si tienes que variar la temperatura, lo puedes hacer de 5 en 5 para así no tener muchos cambios bruscos en la impresión. Si después de ajustar todos los parámetros de impresión que os hemos comentado no tienes una buena impresión, puedes probar otras opciones como aislar tu impresora del frío o de un ambiente con corrientes, reducir los flujos de aire, trabajar con una base calefactada y evitar que la primera capa se despegue utilizando, como no, adhesivos como podría ser Dimafix o 3D Lac. No olvides que también puedes salvar tu pieza en el proceso de postprocesado, usando productos como por ejemplo resina epoxi para rellenar los huecos entre las capas y mejorar el acabado y la consistencia de tu pieza. Así que espero haberte ayudado y sobre todo que tengas mejores técnicas para mejorar la laminación en las capas de tus diseños. ¡Hasta luego!